Hola, muy buenas. Hoy en esta videoclase vamos a tratar sobre el impuesto de la renta de no residentes. El impuesto sobre la renta de no residentes, cuyo régimen jurídico básico lo encontramos en el Real Decreto Legislativo 5/2004 de 5 de marzo. Hay que tener en cuenta que este Real Decreto Legislativo, en su articulado, hace referencia constantemente a otros dos Reales Decretos Legislativos, el 3/2004 y el 4/2004. El 3/2004 era el texto refundido que regulaba la ley sobre la renta de las personas físicas, la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y el 4/2004 era el texto refundido del impuesto sobre sociedades. Actualmente, como ya sabemos, la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas se regula en la ley 35/2006 y la ley del impuesto sobre sociedades es la ley 27/2014. Por lo tanto, cualquier referencia que se haga en el articulado del Real Decreto Legislativo 5/2004, que es el texto refundido del impuesto sobre la renta de no residentes, como les digo, cualquier referencia que se haga al Real Decreto Legislativo 3/2004 realmente se está refiriendo a la ley 35/2006, la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas actual, vigente. Y cuando haga referencia al 4/2004, al Real Decreto Legislativo 4/2004, a lo que se está refiriendo es a la ley del impuesto sobre sociedades, que no es más que la ley 27/2014, actual ley del impuesto sobre sociedades vigente. Bien, bueno, pues teniendo en cuenta esto, podemos hacer otra aclaración. En las preguntas del examen que nos hagan en referencia a este impuesto, tenemos que tener en cuenta que existen convenios bilaterales o multilaterales sobre doble imposición con otros estados. Esta normativa deberíamos tenerla en cuenta a la hora de responder, pero como no es materia del examen de esta asignatura, pues nosotros contestaremos siempre con el derecho interno. Pero no estaría de más hacer referencia a eso en el examen antes de empezar a contestar la pregunta. Es decir, podríamos decir tranquilamente que existen convenios internacionales, tratados bilaterales o multilaterales en relación a la doble imposición entre España y otros estados, y que esa normativa deberíamos tenerla en cuenta. Pero como no es materia de objeto de examen, pues vamos a contestar a la pregunta con el derecho interno, con la normativa doméstica. Bien, dicho esto, vamos a empezar con un caso práctico que fue objeto de examen en su día y que dice de esta forma, dice de la siguiente manera: Juan reside en un estado que no ha firmado un convenio de doble imposición con España. Percibe una prestación por incapacidad permanente absoluta de la Seguridad Social Española. ¿Está sujeta esta prestación al impuesto sobre la renta de no residentes? ¿Está sujeta? Y en caso de estar sujeta, ¿es aplicable alguna exención? Bien. En primer lugar, Juan reside en un tercer estado y nos dice que no tiene convenio. Bien, pues como no tiene convenio, pues ya sabemos que tenemos que aplicar la normativa interna. Pero si no nos dijeran nada del convenio, pues nosotros haríamos mención a lo que hemos dicho hace 2 minutos. Bien. Por otro lado, percibe una prestación por incapacidad permanente absoluta. Nosotros debemos saber que la incapacidad permanente absoluta en el impuesto sobre la renta de las personas físicas está exenta, está sujeta, pero exenta. Es decir, hay que ponerla en la renta, pero no se va a cuantificar, no va a formar parte de la base imponible porque va a estar exenta. Bien, dicho esto, podemos acudir directamente ya al Real Decreto Legislativo 5/2004 y podríamos hacer mención pues, a su artículo 1, por ejemplo, que nos habla de la naturaleza y el objeto.
la naturaleza y el objeto de este impuesto. En realidad, lo que nos dice es que grava la renta obtenida en territorio español por las personas físicas y entidades no residentes. Personas físicas y entidades no residentes. También podríamos decir que en su artículo 2 nos habla del ámbito de aplicación, que este impuesto se aplicará en todo el territorio español, podríamos decir eso tranquilamente, y que la normativa aplicable, es decir, este Real Decreto Legislativo 5/2004, se va a aplicar en concordancia con estas dos leyes que no son más que la 35/2006, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y la Ley 27/2014, Ley del Impuesto sobre Sociedades, como hemos dicho al principio. Bien, a partir de ahí, haciendo mención a estos tres artículos, podemos entrar directamente en la respuesta a la pregunta. Y para ello nos tenemos que dirigir al artículo 13. El artículo 13 que nos habla de las rentas obtenidas en territorio español. Porque Juan no reside en territorio español, pero sí obtiene una renta en territorio español porque es la Seguridad Social española la que le paga la incapacidad permanente absoluta. Por lo tanto, si acudimos al artículo 13.1d del Real Decreto Legislativo 5/2004, texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes, dice lo siguiente: las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo prestado en territorio español, que no lo sabemos, sí sabemos que lo está pagando la Seguridad Social española, pero no nos dice si se deriva de un empleo prestado en territorio español. O cuando se satisfagan por una persona o entidad residente en territorio español, en este caso sí, es decir, se está satisfaciendo por la Seguridad Social española, o por un establecimiento permanente situado en este. Vuelvo a leerles de nuevo el 13.1d. Las pensiones y demás prestaciones, cuando deriven de un empleo prestado en territorio español, o cuando se satisfagan por una persona o entidad residente en territorio español o por un establecimiento permanente situado en este, se considerarán rentas obtenidas en territorio español. El mismo precepto, el mismo artículo 13, señala que se consideran prestaciones similares, en particular las previstas en el artículo 16.2a y f del Real Decreto Legislativo 3/2004. El Real Decreto Legislativo 3/2004 actualmente está derogado, fue sustituido por la Ley 35/2006, ley actualmente vigente del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por lo tanto, no debemos acudir a ese artículo 16.2a y f del Real Decreto Legislativo 3/2004, sino que tenemos que acudir al artículo 17.2 de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, de la Ley 35/2006, letras A y F. Bien, la letra A del artículo 17.2 de la Ley 35/2006 dice textualmente que las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social se considerarán prestaciones similares. Bien, por lo tanto, la prestación de esta incapacidad permanente absoluta sí está sujeta a la ley, al texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes. Sí está sujeta. Por lo tanto, primera pregunta, ¿está sujeta esta prestación al impuesto sobre la renta de los residentes? Sí. Así lo determina el artículo 13.1d del Real Decreto Legislativo 5/2004 y el artículo 17.2a y f de la Ley 35/2006. La segunda pregunta es, en caso de estar sujeta, ¿es aplicable alguna exención? Pues es aplicable la exención que se regula en el artículo 14.1a del Real Decreto Legislativo 5/2004, texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes. Es decir, que las exenciones en el impuesto sobre la renta de no residentes se regulan en el artículo 14. Debemos recordar que las exenciones en la Ley 35/2006 se regulan en el artículo 7 y que el artículo 14
de la ley del impuesto sobre la renta de no residentes nos va a remitir al artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿De qué forma? De la siguiente. Dice el artículo 14.1a del Real Decreto Legislativo 5/2004, texto refundido del impuesto de la renta de no residentes, que están exentas en este impuesto las rentas mencionadas en el artículo 7 del texto refundido de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004. Volvemos a hacer mención. Todo lo que nos diga esta ley, este texto refundido, en relación al texto refundido 3/2004, en realidad, actualmente se está refiriendo a la ley 35/2006. Es el artículo 7 de la ley 35/2006 el que regula las exenciones. Y de acuerdo con la letra F del artículo 7 de la ley 35/2006, están exentas las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social como consecuencia de incapacidad permanente absoluta, entre otras. Por ejemplo, también la gran invalidez también estaría exenta. Es decir, que la prestación por incapacidad permanente absoluta que recibe Juan está sujeta al impuesto sobre la renta de no residentes, pero está exenta. Está sujeta según el artículo 13.1d y está exenta según el artículo 14.1a. Cada uno de estos artículos hace mención a otro artículo de la ley 35/2006. Y así, de esta forma, se contesta a esta pregunta de forma correcta. En cada una de las preguntas que nos vayan haciendo, que nos puedan salir en los exámenes, habrá que tirar siempre del texto refundido del impuesto sobre la renta de no residentes, pero en consonancia con la ley 35/2006 o con la ley 27/2014, dependiendo de si el no residente es una persona física o si es una persona jurídica. Si es una persona física, ya sabemos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si es una persona jurídica, pues el impuesto sobre sociedades. Creo que es importante que tengan en cuenta este sistema a la hora de contestar. De momento vamos a dejar aquí el impuesto sobre la renta de no residentes hasta otra próxima videoclase en la que trataremos otro caso muy parecido, porque los casos que caen en los exámenes son siempre muy parecidos. Los artículos 13, 14, 25 del texto refundido 5/2004 suelen aparecer en las respuestas que deben darse a las preguntas realizadas en el examen. Pues nada, espero que aprovechen el tiempo y que sigan disfrutando de sus estudios y que aprendan y aprueben, pero por ese orden. Primero aprendan y luego aprueben. Un saludo y ánimos.